Buenas tardes, mi nombre es Melanie de Aníbale. Soy auxiliar docente de la segunda cátedra de Anatomía y formo parte del equipo de disección de la misma, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el día de la fecha, junto con mis compañeros Facundo Firpo y Ángela Mecha, estaremos realizando una mostración cadavérica correspondiente al séptimo trabajo práctico del sistema locomotor que abarca las regiones del muslo y rodilla. Iniciaremos con la región de muslo anterior, luego proseguiremos con la región de muslo posterior y concluiremos con la región de la fosa poplitea. Estamos observando una vista anterior de la región de muslo izquierda, en donde fueron disecados los planos superficiales pertenecientes a la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia superficial. Los términos de situación son superior, inferior, medial y lateral. Podemos observar los límites de dos regiones topográficas que se suceden de superior a inferior y que son la región inguinofemoral y la región de muslo propiamente dicha. La región inguinofemoral presenta como límite superior al ligamento inguinal. Hacia inferior, el límite corresponde a una línea horizontal trazada por el punto de intersección entre los músculos sartorio y aductor largo. El límite lateral corresponde a una línea vertical trazada desde la espina ilíaca anterosuperior en dirección al límite inferior de la región. Hacia medial, el límite corresponde a una línea vertical paralela a la precedente trazada desde la espina del pubis hacia el límite inferior de la región. Si proseguimos con la región de muslo propiamente dicha, su compartimiento anterior va a estar limitado hacia superior por una línea horizontal que corresponde al límite inferior de la región inguinofemoral. Hacia inferior, el límite corresponde a una línea horizontal trazada dos traveses de dedo superior a la base de la rótula. En este preparado no podemos observarlo ya que fue seccionado. El límite lateral corresponde a una línea vertical trazada desde el trocánter mayor del fémur en dirección al cóndilo lateral del fémur. Y hacia medial, una línea vertical desde la espina del pubis hacia el cóndilo medial del fémur. En cuanto a los grupos musculares de esta región, observamos un grupo muscular medial y un grupo muscular lateral. Comenzando por el grupo muscular medial, encontraremos a los músculos grácil. Luego, si nos dirigimos hacia superior, encontramos al músculo pectíneo. Inferiormente a este último y en el mismo plano muscular, encontraremos al músculo aductor largo. En un plano profundo encontramos al músculo aductor corto y en el plano más profundo de la región encontramos al músculo aductor mayor. Si proseguimos con el compartimiento muscular anterior, observamos desde lateral hacia medial al músculo tensor de la fascia lata, el cual observamos que distalmente se inserta sobre la fascia lata y constituye al tracto iliotibial. Luego, medialmente, encontramos al músculo cuádriceps femoral. Luego, al músculo sartorio, el cual tiene un trayecto oblicuo de superior hacia inferior y de lateral hacia medial. Hacia superior, podemos distinguir al músculo iliopsoas. Respecto al músculo cuádriceps femoral, está constituido por 4 cabezas de inserción, de las cuales la más superficial corresponde al músculo recto femoral. Lo distinguimos ya que hacia superior viene a insertarse sobre la espina ilíaca antero-inferior. Si rebatimos el músculo recto femoral hacia medial, podemos distinguir al músculo vasto lateral. Si rebatimos al músculo recto femoral hacia lateral, distinguimos al músculo vasto medial. Y en el intersticio que separa ambos músculos vastos, medial y lateral, encontraremos al músculo vasto intermedio. Prosiguiendo con las regiones topográficas, ubicaremos sobre la región inguinal un espacio topográfico denominado como triángulo femoral, el cual presenta una morfología triangular de base dirigida hacia superior, correspondiendo al ligamento inguinal, de vértice dirigido hacia inferior, correspondiendo al punto de intersección entre los músculos sartorio y aductor largo. Su borde lateral está constituido por el músculo sartorio.
su borde medial por el músculo aductor largo. Hacia posterior y lateral encontraremos al músculo iliopsoas y finalmente posterior y medial encontraremos al músculo pectíneo. Dentro de esta región topográfica, a su vez, podremos encontrar contenido, el cual se organiza de medial hacia lateral por la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. En cuanto a la arteria femoral, se origina como continuación de la arteria ilíaca externa a nivel del espacio subinguinal, el cual se ubica posteriormente respecto al ligamento inguinal. Luego va a dirigirse sobre la región del triángulo femoral y sobre la región del muslo propiamente dicha, para la altura del hiato aductor, que no podemos observarlo en este preparado, continuarse como arteria poplitea. Dentro de la región del triángulo femoral, la arteria femoral originará numerosas ramas colaterales, entre las cuales distinguimos a la arteria epigástrica superficial, con una dirección vertical ascendente, a la arteria circunfleja ilíaca superficial, con una dirección oblicua hacia superior y hacia lateral. En este caso podemos distinguir que ambas están originándose por el mismo tronco en común. Luego encontraremos a las arterias pudendas externas, que son una rama superficial y otra profunda. En el caso de la arteria pudenda externa superficial no puede observarse en este preparado, pero sí distinguiremos a la arteria pudenda externa profunda, la cual tiene la característica de cruzar sobre la cara anterior de la vena femoral y discurrir por la cara inferior del arco de la vena safena magna. Podemos localizarla a esta altura, la arteria pudenda externa profunda. Luego encontraremos también a la arteria femoral posterior. La maniobra para poder ubicar esta misma arteria corresponde en rebatir al músculo sartorio hacia lateral y a la arteria femoral hacia medial. De esta manera encontramos a una arteria con un trayecto oblicuo hacia posterior y hacia inferior y lateral, que es la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda también origina ramas colaterales dentro de la región del triángulo femoral, entre las cuales vamos a encontrar ramas para el cuádriceps femoral, que en este caso estamos observando una variante anatómica en donde esta rama se desprende de la arteria femoral de manera directa y no de la femoral profunda como se describe clásicamente. A su vez también encontraremos a la arteria circunfleja femoral lateral, circunfleja femoral medial y arterias perforantes. Para poder encontrar a la arteria circunfleja femoral lateral, la maniobra que debemos realizar, una de las maniobras que debemos realizar, consiste en rebatir tanto a la arteria femoral como a la vena femoral hacia medial y al músculo sartorio hacia medial. De esta manera encontramos a una arteria con una dirección transversal que se dirige hacia posterior y hacia lateral y que cruza la cara profunda del músculo sartorio y el músculo recto femoral. Observamos que en este caso se origina por un tronco en común con la arteria del cuádriceps femoral. La arteria circunfleja femoral lateral luego se divide en sus ramas terminales al cruzar sobre la cara anterior del músculo iliopsoas. Para poder encontrar estas ramas terminales es preciso rebatir al músculo recto femoral hacia medial. De esta manera encontramos a una rama ascendente que se ubicará profundo respecto al músculo tensor de la fascia lata. Una rama transversa que se ubicará profundo respecto a las inserciones proximales del músculo vasto lateral. Y finalmente, una rama descendente que se dirige sobre la cara anterior del músculo vasto intermedio y que luego sigue el borde anterior del músculo vasto lateral. Si proseguimos con la arteria circunfleja femoral medial, una de las maniobras para poder localizarla consiste en rebatir al músculo sartorio hacia lateral y a la arteria femoral hacia lateral. También es preciso rebatir a la vena femoral hacia medial. De esta manera encontramos una rama que se dirige hacia posterior y medial, situada sobre el intersticio que separa los músculos pectíneo
del músculo iliopsoas. Ahora proseguiremos con el contenido venoso de la región, que consiste tanto en contenido venoso superficial como profundo. En cuanto al contenido venoso profundo, la principal vena es la vena femoral, la cual, como ya mencionamos previamente, se ubica de forma medial respecto a la arteria femoral. Las principales afluentes que va a recibir la vena femoral van a ser las venas que son satélites de las ramas colaterales de la arteria femoral profunda. Pero por otro lado también tendremos un drenaje venoso superficial que principalmente estará dado por la vena safena magna y por otras venas tributarias que desembocan en el arco que describe la vena safena magna en su terminación en la vena femoral. La vena safena magna la podemos reconocer ya que tiene un trayecto oblicuo desde inferior hacia superior y desde medial hacia lateral. Al momento de desembocar en la cara anterior de la vena femoral, vemos que describe un arco de concavidad dirigida hacia inferior, el cual rodea a la arteria pudenda externa profunda, como ya mencionamos previamente. A su vez, recibirá como afluentes a las venas circunfleja ilíaca superficial, a las venas pudendas externas, superficial y profunda, y a la vena epigástrica superficial, que en este caso es una variante en donde está siendo afluente de manera directa de la vena femoral. Por otro lado, también encontraremos a la vena cutánea femoral anterior. Si proseguimos con la región de muslo propiamente dicha, vamos a poder observar que la vena femoral se ubicará de manera posterior respecto a la arteria femoral. Ambos van a discurrir en el intersticio que separa a la masa de los músculos aductores, que observamos que están hacia posterior y hacia medial, de los músculos que componen al músculo cuádriceps femoral, que se ubican hacia lateral. Una particularidad es que el músculo sartorio cruza la cara anterior de la arteria femoral de manera oblicua y por eso se lo denomina como músculo satélite. Si nos dirigimos hacia el tercio distal de la región del muslo, observaremos que, rebatiendo al músculo sartorio hacia lateral, la arteria y la vena femoral se encuentran cubiertas por su cara anteromedial por el tabique intermuscular vastoaductorio. Este tabique intermuscular vastoaductorio constituye un conjunto de fibras aponeuróticas que se dirigen desde la inserción, el tendón distal, del músculo aductor mayor sobre la cara medial del músculo vastomedial. Bien, ahora proseguiremos con los elementos nerviosos de la región, para lo cual seguirá mi compañera Ángela Mecha. Bueno, entonces continuando con los elementos nerviosos que encontramos en la región, yendo desde lateral hacia medial, encontramos a este nervio que llega a la región inferiormente a la espina ilíaca anterosuperior por la escotadura innominada y que tiene un trayecto vertical descendente siguiendo el borde anterior del músculo tensor de la fascia lata. Este nervio es el nervio cutáneo femoral lateral y se encarga de la inervación sensitiva de la parte lateral del muslo. Más hacia medial encontramos al nervio femoral. El nervio femoral, una vez que pasó por debajo del ligamento inguinal, va a dividirse en sus 4 ramos terminales, de los cuales una manera de estudiarlos es con 2 ramos terminales más superficiales, uno lateral y otro medial, y 2 ramos más profundos. En cuanto al ramo de división más lateral y superficial, es el correspondiente al nervio cutáneo anterolateral, del cual podemos distinguir el primer nervio perforante, que en este caso podemos ver que no está perforando al músculo sartorio, y el segundo nervio perforante o el nervio perforante inferior, que vemos bien cómo atraviesa la masa muscular del sartorio para luego emerger y dar inervación de la parte anterolateral del muslo.
En cuanto a el ramo terminal superficial y medial, corresponde al nervio cutáneo anterolateral, que vemos su trayecto hacia inferior y medial. Entonces, este nervio correspondiente al nervio cutáneo femoral anteromedial se va a encargar de la inervación de la región superior y medial del muslo. Para visualizar a los ramos terminales más profundos, lo que debemos hacer es reclinar al músculo sartorio hacia medial y al músculo rectofemoral hacia lateral. Entonces identificamos al nervio del cuádriceps dando sus ramos para las 4 cabezas que conforman este músculo y medialmente al nervio del cuádriceps al nervio safeno. El nervio safeno vemos su dirección hacia inferior y medial acompañando la cara anterior de la arteria femoral. No debemos confundir al nervio safeno con el nervio del vasto medial. Vemos cómo el nervio del vasto medial perteneciente al nervio del cuádriceps termina en el músculo vasto medial. Por último, encontramos en la región al nervio obturador. Para ello debemos reclinar hacia lateral al músculo aductor largo y sobre la cara anterior del músculo aductor mayor encontramos a su ramo posterior. También podemos observar un ramo muscular para el músculo grácil que proviene del ramo anterior del nervio obturador. Ahora sí, si pasamos a la región femoral posterior, podemos distinguir que los términos de situación son superior, inferior, medial y lateral. En cuanto a los elementos que encontramos en la región, el elemento más superficial es esta estructura nerviosa que desciende por la cara posterior cutáneo femoral posterior. En cuanto a los músculos de la región, encontramos en un plano más superficial a los músculos semitendinoso y la cabeza larga del músculo bíceps femoral, que comparten su inserción proximal en la tuberosidad isquiática. En esta misma tuberosidad isquiática se va a insertar el músculo semimembranoso. En cuanto a la cabeza corta del músculo bíceps femoral, vemos cómo se inserta en la línea áspera para después unirse a la cabeza larga y formar una masa común que luego se insertará distalmente en la cabeza del peroné. Si queremos encontrar los elementos más profundos de la región, debemos reclinar hacia medial al músculo semitendinoso y hacia lateral a la cabeza larga del músculo bíceps femoral. Lo que encontramos es al nervio ciático, que en este caso tuvo una división temprana, por lo que es correcto afirmar que el ramo de división medial corresponde al nervio tibial y el ramo de división lateral corresponde al nervio peroneo común. Es importante recalcar las relaciones hacia anterior que posee el nervio ciático con, o en este caso el nervio tibial y el nervio peroneo común, con el músculo aductor mayor. Hacia posterior, el nervio ciático se relaciona con la cabeza larga del músculo bíceps femoral, que vemos que en un inicio se ubica medial al nervio ciático, luego lo cruza hacia posterior y se ubica, por último, lateral a este mismo nervio. Si reclinamos la cabeza larga del músculo bíceps femoral hacia medial, encontramos elementos vasculares que provienen de la región femoral anterior y que para llegar a la región perforan al músculo aductor mayor. A raíz de esto se denominan vasos perforantes. En este caso corresponde a la arteria perforante superior y acompañando a la arteria perforante superior encontramos a las venas perforantes. Más hacia inferior encontramos a la segunda arteria perforante. Ahora mi compañero Facundo Firpo va a hablar acerca de la región poplitea.
Buenas tardes, soy Facundo Firpo y continuando con la exposición de mis compañeras, estamos ante una vista de la región posterior de la rodilla. Esta región va a estar limitada hacia superior por una línea horizontal que pasa 2 dedos por encima de la base de la rótula, hacia inferior por una línea horizontal que pasa por la tuberosidad de la tibia y lateralmente por 2 líneas, hacia los laterales, por 2 líneas verticales que pasan por los bordes postero-externos de los cóndilos femorales. En este preparado se retiraron los planos superficiales que corresponden a la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia superficial. Y los términos de situación son superior, inferior, medial y lateral. Este es un miembro inferior derecho con respecto a los preparados anteriores que eran izquierdo. En esta región vamos a encontrar un espacio topográfico que es la fosa poplitea y que va a estar, se caracteriza por tener una forma romboidal con un eje mayor vertical que nos va a dar un vértice superior y un vértice inferior, y un eje menor transversal que nos va a diferenciar un vértice medial de un vértice lateral. Los límites de la fosa poplitea son hacia superior y medial por el músculo semimembranoso y más superficialmente por el tendón del músculo semitendinoso. Hacia superior y lateral el músculo bíceps femoral, que en este punto ya se unieron las 2 cabezas larga y corta para formar un único cuerpo muscular que se va a insertar en la cabeza del peroné. Hacia inferior y medial por la cabeza medial del músculo gastrocnemio y hacia inferior y lateral por la cabeza lateral del músculo gastrocnemio y por el músculo plantar. En cuanto al contenido de esta región, tenemos que va a estar llena de tejido adiposo y en el espesor del tejido adiposo vamos a encontrar los distintos elementos nobles que van a ser, yendo de lateral a medial y de superficial a profundo, el nervio peroneo común en relación con el músculo bíceps femoral, el nervio tibial, más hacia medial y profundo la vena poplitea y todavía más medial y profundo la arteria poplitea. En cuanto a los elementos nerviosos, el nervio tibial nos va a dar ramos musculares para los músculos que nombramos y el nervio cutáneo sural medial. El nervio peroneo común nos va a dar en esta región a el nervio cutáneo sural lateral. Y este último va a dar nervio cutáneo sural lateral, que va a dar un ramo comunicante peroneo que se va a unir en la pierna con el nervio cutáneo sural medial. En cuanto a las venas, la vena poplitea va a recibir en esta región a una vena que asciende por la cara posterior de la pierna y corresponde a la vena safena menor. Vemos a la vena safena menor desembocar en la vena poplitea. Y en este preparado podemos ver esta vena que nace de la vena safena menor y que se dirige hacia el muslo superficialmente, por lo que podría ser la vena safena accesoria. De todas formas, para confirmarlo, tendríamos que seguir a esta vena y ver que esté desembocando en la vena safena magna. En cuanto a la arteria, nos va a estar dando en esta región a las ramas urales para la irrigación del músculo gastrocnemio y a las ramas articulares, que son más profundas.
Si reclinamos los elementos hacia medial, vemos una rama que se dirige hacia superior y lateral, por lo que es la arteria articular superior y lateral de la rodilla. Más inferiormente vemos otra rama naciendo de la poplitea que se dirige transversalmente hacia lateral y corresponde a la arteria articular inferior y lateral de la rodilla. Ahora, si reclinamos los elementos hacia lateral, vamos a ver una arteria dirigiéndose hacia superior y medial, que corresponde a la arteria articular superior y medial de la rodilla. Y otra arteria naciendo de la cara anterior de la arteria poplitea y que va a atravesar el ligamento popliteo oblicuo y corresponde a la arteria articular media. Más inferiormente vemos otra rama naciendo de la poplitea que se dirige hacia inferior y medial y corresponde a la arteria articular inferior y medial de la rodilla. En este preparado vemos cómo la arteria articular media está naciendo de un tronco común con la arteria articular superior y medial de la rodilla. Esta variación es muy frecuente, que la arteria articular media nazca de un tronco común con alguna de las arterias articulares superiores, ya sea medial o lateral. Además, en esta región, en la parte superior y medial, vamos a encontrar a la pata de ganso, que va a estar conformada por 3 músculos. Más anterior vemos al músculo sartorio, más hacia posterior al tendón del músculo grácil y más hacia posterior al tendón del músculo semitendinoso. Estos 3 músculos van a insertarse en la cara anterior de la tibia, medial a la tuberosidad de la tibia. En relación con el músculo sartorio, vemos esta vena que asciende por la cara medial de la pierna, corresponde a la vena safena magna. Y podemos ver también este nervio que corresponde al ramo tibial del nervio safeno. En conclusión, en la región posterior de la rodilla vamos a encontrar a la fosa romboidea, fosa poplitea con una forma romboidea, y los elementos que encontramos en esta región van a ser de lateral a medial y de superficial a profundo el nervio peroneo común, el nervio tibial, la vena poplitea y la arteria poplitea. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver si hay preguntas y cuáles subieron y responderlas. Bien, respecto a la pregunta que dice, ¿la arteria del cuádriceps femoral es rama terminal o colateral? Bien, habíamos visto que la arteria femoral, ¿sí?, da como única rama terminal su continuación a nivel luego del hiato aductor y luego su continuación a nivel de la región de la fosa poplitea, que lo vimos recientemente, que es la propia arteria poplitea. Por ende, la arteria poplitea es la rama terminal de la arteria femoral. El resto de las ramas que podemos observar en la región son ramas colaterales. Y en el caso de la arteria para el músculo cuádriceps femoral, que podemos distinguir a este nivel, ¿sí?, va a dar numerosas ramas. Por ejemplo, esta que se dirige hacia el músculo recto femoral, son todas ramas colaterales. Si reclinamos al recto femoral, también, por ejemplo, vamos a poder distinguir una rama para el músculo vasto lateral,
una rama para el músculo vasto intermedio, pero sí son todas ramas colaterales de la arteria femoral profunda, que es la descripción clásica, y en este caso la variante anatómica corresponde a que están originándose de la arteria femoral y no de la arteria femoral profunda. La otra pregunta es si el nervio interioso de la pierna se llega a ver. No, en estos preparados ese nervio no se llega a ver. Bueno, muchas gracias chicos por estar presentes. Nos vemos la próxima. Cuídense.